La noche del 1 de noviembre de 1396, el interior de la Catedral de San Pablo parecía un firmamento terrenal. Millares de velas ondulaban como constelaciones diminutas ante los ventanales góticos, y cada nota del órgano corría por las bóvedas hasta perderse en los cruceros más altos. El perfume de la cera quemada se mezclaba con la caliza húmeda. El sonido de pasos rítmicos advertía que avanzaba un cortejo regio. A la cabeza caminaba un hombre de 29 años, Ricardo II, monarca de Inglaterra, enfundado en sedas doradas tan largas que acariciaban losas erosionadas por siglos de plegarias. A su lado, pero varios cuerpos detrás, marchaba una criatura diminuta, apenas 6 años, Isabel de Francia, la princesa más joven de Europa. Su diadema, forjada para simbolizar la paz entre dos potencias enfrentadas durante decenios, pesaba tanto que los sirvientes habían asegurado discretamente cintas bajo el cabello para impedir que se deslizara. En cuestión de minutos, aquella niña sería declarada reina consorte, y el destino político de dos reinos empapados en sangre cambiaría bajo el tintineo de un par de anillos. Para comprender por qué un cuerpo infantil se convirtió en pilar diplomático, hay que retroceder hasta el otoño de 1389. 9 de noviembre, Palacio del Louvre. Los heraldos anunciaban el nacimiento de la cuarta hija de Carlos VI de Francia y de su consorte, Isabel de Baviera. El alumbramiento ocurrió entre tapices empapados de sudor. París era un nido de rumores y la alegría cortesana apenas lograba ocultar la atmósfera densa que envolvía a la familia real. El padre de la recién nacida era ya conocido como Carlos el Loco. Desde los 24 años sufría lapsos de furia y confusión. En los episodios más intensos no reconocía a nadie, gritaba que su piel era vidrio quebradizo o huía por corredores imaginando persecuciones de enemigos inexistentes. Mientras la corte intentaba mantener la dignidad sobre alfombras de terciopelo, el reino pendía de regentes ambiciosos que combatían entre sí mientras el auténtico soberano permanecía prisionero de sus desvaríos. La reina, Isabel de Baviera, encarnaba una ambición fría. Lejos de esconderse tras la desgracia de su esposo, tejía alianzas y acumulaba fortunas. Los cronistas la describen como mujer de apetitos ajenos al protocolo, amiga de las fiestas y diamantes cuyo número irritaba a los predicadores. Sus hijos, piezas de ajedrez. Cada niña representaba capital futuro, cada niño un posible garante de tronos o condados. Isabel, la cuarta en orden de nacimiento, absorbió desde la cuna la conciencia de que su valor residía menos en su persona que en la tinta de un eventual tratado. Fuera de palacio, Francia ardía. La guerra de los 100 años contra Inglaterra continuaba drenando el erario. Las facciones de Armagnacs y Borgoñones disputaban calles y muros. El campesinado pagaba impuestos que ni siquiera cubrían la próxima campaña. El desorden mental del rey actuaba como símbolo y causa al tiempo. En ese caldo, la infancia de Isabel se vio salpicada de caprichos protocolares e inestabilidad emocional. Veía a su padre horas contadas. Temblaba cuando él la alejaba al no reconocerla. Escuchaba chismes sobre su madre y aprendió pronto que la ternura era un lujo inasequible. Con 6 años recién cumplidos, el tablero diplomático la convirtió en moneda de paz. Ricardo II deseaba frenar la sangría bélica que minaba sus finanzas y su autoridad interna. Había enviudado de Ana de Bohemia y necesitaba una alianza que uniera a Inglaterra con Francia bajo una tregua sólida. La corte francesa, representada por el duque de Berry, olfateó la ocasión y ofertó la mano de Isabel, y junto a ella la promesa de 28 años sin guerra y una dote descomunal, 800.000 libras. Al norte, buena parte del Consejo inglés opinó que el enlace era imprudente por la corta edad de la princesa. Lo sensato hubiese sido aguardar hasta que cumpliera 12 años, límite habitual para consumar un matrimonio. Pero Ricardo no podía permitirse demoras. Los Lancaster conspiraban, el tesoro estaba exhausto y cada mes de guerra añadía toneladas de plomo a su corona. Durante meses, los embajadores negociaron sin miramientos.
como tratantes de ganado. Se enumeraron cofres, se midieron leguas de tela, se tasaron joyas. La edad de la niña era una cifra en las actas, no un impedimento moral. En octubre de 1396, las plumas firmaron el acuerdo. Isabel viajaría a Inglaterra como regalo político. Francia recibiría alivio financiero y respiro militar. El adiós en el Louvre fue un despliegue de escenografía lujosa. Carlos VI, en una de sus raras claridades mentales, dio la bendición entre lágrimas. La reina, en cambio, mantenía el gesto pétreo de la comerciante satisfactoria, un trato cerrado en términos ventajosos. Isabel, incapaz de procesar intenciones adultas, creyó que se trataba de una aventura prolongada. Empacó un par de muñecas, unas peonias prensadas entre papiros y un perrito faldero que lamía su nerviosa mano. La comitiva francesa que le escoltó era un ejército ceremonial: damas, caballeros, cocineros, juglares, médicos y un destacamento armado que custodiaba no solo a la futura reina, sino cofres repletos del oro prometido. El trayecto desde Calais hasta Londres se alargó en festejos. Cada villa competía por impresionar con banquetes, arcos triunfales y tapices recién bordados. Isabel, abrumada por tanta teatralidad, lloraba por las noches y pedía su lecho conocido. En la capital inglesa, Ricardo dispuso una boda digna de crónica legendaria. San Pablo se transformó en santuario bicromático. Paños azules con lirios franceses se entrecruzaban con rojos cargados de leones ingleses. Las velas venían de talleres parisinos. Los coristas alternaban cánticos latinos y versos en viejo francés. El espectáculo no solo celebraba una unión, proclamaba que la diplomacia había doblegado a la guerra. El propio rey, culto y refinado, exhibía incomodidad al acercarse a una novia infantil, pero la razón de Estado prevalecía sobre escrúpulos íntimos. Durante la liturgia, la niña permaneció petrificada. El arzobispo de Canterbury, para deslizar el anillo en su dedo diminuto, tuvo que arrodillarse, gesto que escondía la incongruencia de aquel convenio. Cuando finalmente se proclamó a Isabel reina de Inglaterra, la palabra regocijo no cruzó su semblante. Solo se dibujó una sombra de desconcierto. La vida posterior, en apariencia amable, no dejó de ser cautiverio suavizado. Ricardo la trató más como pupila que como esposa. Contrató maestros franceses, permitió que ella hablara su lengua natal y dispuso aposentos propios dentro de Westminster. Aún así, el entorno seguía marcado por tensiones internas. En 1399, Lord Bolingbroke, futuro Enrique IV, se levantó en armas. El golpe fue fulminante. Ricardo se vio forzado a abdicar y poco después murió prisionero en Pontefract. Isabel, con 10 años, quedó viuda de un marido que nunca llegó a besarla. La corona inglesa, ahora en manos del nuevo rey, consideró a la chiquilla un rehén útil. Retenerla significaba conservar parte de la dote gastada y un posible comodín para futuras negociaciones. Fue instalada en Havering, un castillo cómodo, pero rodeado de muros que pesaban como grilletes invisibles. Existen cartas, dictadas por Isabel a sus escribas, que destilan una madurez prematura. Suplicaba a su padre que la rescataran. Hablaba de ventanas que daban al mismo jardín día tras día y de vigilantes que la llamaban señora con la misma voz que se emplea para una estatua. Esos ruegos, sorprendentemente, arrancaron a Carlos VI de su inercia. En uno de sus raros destellos de cordura, exigió el retorno de su hija. Después de prolongadas discusiones, en 1401, la joven cruzó el canal rumbo a la tierra natal. Sin embargo, la niña que partió a los 6 años ahora era una preadolescente taciturna, con ojeras profundas y un silencio que estremecía a las damas de acompañantes. París no se había convertido en puerto seguro. La guerra civil entre Armagnacs y Borgoñones teñía de sangre los adoquines. La locura del rey se intensificaba. La reina madre continuaba moviendo hilos en la penumbra. Isabel, considerada pieza usada, halló poco afecto. Con 16 años fue nuevamente entregada al altar, esta vez con Carlos de Orleans, poeta y señor de sensibilidad exquisita. Contra todo pronóstico, surgió una ternura real. Compartían lecturas de Román de la Rosa y largas charlas sobre la música de Guillem de Machaut. Por fin Isabel experimentaba amor no envuelto en recibos de tesorería. La alegría se truncó al tercer año.
En una campaña contra los ingleses, batalla que los anales ubican cerca de Azincourt, Carlos cayó cautivo y sería mantenido en el extranjero durante 25 inviernos. Isabel, de pronto, volvió al rol de viuda viviente. Sin poder disponer de su dote ni de la libertad que un linaje menor habría tolerado, se refugió en tareas de caridad. Distribuía pan entre huérfanos de la guerra, financiaba cantores para misas de difuntos y aconsejaba con discreción sorprendente a primos implicados en diplomacias riesgosas. En 1409 dio a luz a su única hija, Juana, y el alumbramiento trajo más sombras que sol. Las hemorragias posparto, mal atendidas por cirujanos temerosos, acabaron con su vida pocos meses después. 20 años exactos habían pasado desde aquel día en San Pablo, 20 años en los que la voluntad propia apenas tuvo un respiro. Su muerte, casi silenciada por los